pasos que les puse ahí como una estrategia para nosotros lidiar cuando estamos siendo atacados fuertemente por el enemigo. Amén. Estamos aprendiendo y estamos desmenuzando, ¿verdad? Cómo es que a él le interesa tanto entrar en ese campo para minarlo, o al campo, a nuestra mente, que es donde los dardos más fuertes nos llegan a nosotros y donde logra en muchas ocasiones sacudirnos con mucha violencia. Amén. Y si nosotros no estamos alertas, ¿verdad? Pues obviamente él se va a poner en un rincón a mirarnos y a reírse, porque está pretendiendo, ¿verdad? Derribarnos por el suelo. Santo. A eso fue que él vino, matar, hurtar, destruir, ¿verdad? Y sabemos que es padre de mentira. Y una de las cosas que él utiliza y que siempre utilizará en sus estrategias es precisamente la mentira, el engaño. Entonces empieza con sus sutilezas a enviar esos dardos a nuestra mente y estábamos hablando la semana pasada, ¿qué hacemos nosotros cuando sabemos que estamos siendo atacados en nuestra mente? ¿Qué hacemos nosotros? ¿O reaccionamos con este sistema defensivo o entretenemos el ataque? Y vimos cómo de difícil se ponen las cosas cuando ese ataque se entretiene. Porque obviamente es que le estamos dando una ventaja tremenda y él va a utilizar todo lo que pueda Santo, para aleluya. derribarnos al suelo, ¿verdad? Amén. Pero si en lugar de hacerlo así, nosotros tomamos acción y comenzamos, como les hablé la semana pasada, bueno, reconociendo primero que nada, de dónde viene el ataque, quién es el que lo está provocando, hacia dónde están llegando esos dardos. Y dijimos y tuvimos conclusión de que ciertamente nosotros sí como creyentes podemos darnos cuenta cuando es el enemigo que está mandando esos dardos. Y cuando nuestra mente está siendo sacudida. Usted sabe que esos pensamientos que están ahí no proceden de parte de Dios. No vienen de parte de Dios. Y entonces podemos saber, ya yo identifico esto, viene de parte del enemigo, algo tengo que hacer. Lo ilustramos con esa bombilla porque es como literalmente se prende esa luz, sabemos identificar de dónde viene el ataque, ¿verdad? Y entonces teniendo nosotros claro que estamos enfrentando un enemigo mentiroso, padre de mentiras, pues entonces sabemos con quién estamos lidiando. Y ahí le puse unos versículos bíblicos que estuvimos viendo. Hoy no tenemos tiempo para pasar de nuevo, pero ahí están. En la segunda cosa que les escribí aquí es la parte de reconocer nuestras debilidades. ¿Por qué es tan importante eso? Estamos en ataque, pero tenemos que reconocer nuestras debilidades, porque precisamente cuando estamos nosotros operando bajo esa debilidad y estamos abriendo ese espacio, el enemigo va a tomar ventaja de eso, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros nos escudriñemos a nosotros y le pidamos al Señor que nos ayude a escudriñarnos. Porque muchas veces nosotros ni siquiera vemos en dónde verdaderamente tenemos la debilidad y cuál es esa área tan frágil que tenemos. Y ahí le escribí unos cuantos pensamientos y versículos de la palabra que hablan sobre esto. Cómo el salmista con tanto empeño le pidió al Señor que le escudriñara y ¿verdad? Que le examinara, ¿verdad? Aún sus más íntimos pensamientos, porque realmente en la mente, ¿verdad? Y en esos pensamientos, cuántas cosas se generan ahí. Y sabemos eso, que bueno, ¿verdad? Cuando levantamos la mirada hacia Dios, le pedimos al Señor que nos enseñe. Y entonces dejamos que Él trabaje en esas áreas débiles de nosotros, para no dejar espacio para que el enemigo tome ventaja. Amén, amado. Amén. Eso es así. En la número 3, pues entonces hablamos de cuando se prende, ¿verdad? En la 2 lo dramaticé con el hombrecito con la lupa, porque es que necesitamos vernos bien de cerca para ver, ¿verdad?, en dónde están esas áreas frágiles de nosotros. Y en la número 3, pues con ese reloj que lo que pretende es darnos la ilustración de que hay una alarma que está sonando. Esa alarma lo que está indicando, por lo que le escribo aquí, es que ya usted sabe que ese es tiempo de conectarse con Dios. Amén. Porque si no hacemos eso, entonces tenemos terreno amplio para que el ataque siga, para que sucumbamos enfrente de ese ataque. Es tiempo de conectarnos con nuestro Dios. Es tiempo de conectarnos. ¿Y cómo nos conectamos con Él? En oración. En oración. Amén. Declarándole al Señor nuestra necesidad y esa fragilidad que tenemos en ese momento de prueba, ¿verdad?
Y entonces vimos por la palabra cómo es que el Espíritu nos ayuda a nosotros en medio de nuestra debilidad. Amén. Cómo es que Él nos asiste para que nosotros podamos salir hacia adelante, porque después de todo, el Dios que nos creó con su misma mano sabe cuán débiles y frágiles somos. Amén. Que a no ser por la presencia de su Santo Espíritu en nuestra vida, muy difícilmente nosotros podemos salir victoriosos. Amén. Porque en nosotros no hay esa capacidad. Amén, amado. Pero qué bueno que el Espíritu Santo mora en nuestros corazones y está dispuesto para ayudarnos en medio de nuestra debilidad. Amén. Y no menos importante, el número 4, pues bueno, ¿cuál es nuestra arma ofensiva? ¿Cuál es el arma que el mismo Señor Jesucristo utilizó contra el enemigo? La palabra de La Dios. palabra, que es esa espada de doble filo que penetra, que discierne, ¿verdad? Hasta lo profundo, hasta los tuétanos. Amén. Y con la palabra del Señor, nosotros, en conocimiento de su palabra, nosotros estamos en una mejor posición. ¿Por qué? Porque conocemos sus promesas, porque conocemos lo que Él ha provisto para nosotros entonces estar en una posición para poder ganar en esa batalla. Amén. Amén. Y ahí estuvimos y vimos esto con mucho detenimiento la semana pasada, ¿verdad? Amén. Pero ahí nos quedamos porque prácticamente la hora se nos fue, ¿verdad? En todo ese material. Pero en esta semana yo quiero entrar en algo bien importante también, que es necesario que nosotros sepamos. Y es que hay 3 cosas, mi amado, que hacen realmente que Satanás huya de nosotros. Amén. Los que están tomando nota, pues usted anote ahí. Las vamos a ver una por una, pero le voy a mencionar las 3. Número 1, el arrepentimiento. Número 2, la humildad. Número 3, un corazón limpio. Amén. Fíjese bien las 3 cosas que hemos mencionado. El arrepentimiento, la humildad y un corazón limpio. Nosotros vamos a ver por separado cada una de ellas. En esta noche hasta donde el Señor a nosotros nos permita, ¿verdad? Amén. En el tiempo que tenemos. Y de entrada entonces yo quisiera preguntar si alguien me pudiera responder, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es arrepentirse? ¿Qué es el arrepentimiento? Aceptar que uno está mal y que realmente hizo algo mal o dijo algo mal, y ir donde esa persona y pedirle perdón porque lo hizo mal. Aceptar que uno está mal, Volver en sí. volver en sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando piensas en arrepentimiento, ¿qué te viene a la mente? Pedirle perdón a Dios primero. Vamos a empezar por ahí, porque si estamos aquí esta noche es precisamente porque un día Amén. un día nosotros reconocimos eso. Amén. Y nos arrepentimos porque sabíamos que estábamos distantes de Dios, y le pedimos perdón y nos arrepentimos de nuestros pecados. Por eso estamos aquí esta noche. Porque un día nosotros dimos ese paso, ¿verdad? Pero fíjense, amado, que si nosotros vamos a darle una definición de acuerdo a la palabra, arrepentimiento lo que significa es cambiar tu mente. Cambiar. Cambiar tu mente, porque si echamos una mirada hacia atrás y pensamos cuando nosotros no conocíamos al Señor, nosotros sabemos que hoy podemos establecer una diferencia de en qué estado estaba nuestra mente antes de y después de. Amén. ¿Hubo un cambio, sí o no? Amén. Obviamente, y grande, como dice ahorita. Un cambio y muy grande. Amén. En mí fue grandísimo. Porque nuestra mente viene a ser renovada en el Señor. Amén. Porque el patrón de pensamiento nuestro cambia totalmente. Amén. Muy diferente. Porque estábamos distantes de Dios, ahora nos amistamos con el Señor. Él nos limpia, nos lava, nos perdona de nuestros pecados y nuestra mente es Santo. renovada y comenzamos a ver un Gloria a nuevo Dios. patrón de pensamiento. Amén. ¿Verdad? Es decir, que entonces estamos amistados con el Señor y nuestro sistema de pensamiento pues es distinto. Amén. ¿Mm? Entonces, cuando ese arrepentimiento es genuino,
porque voy a usar esa palabra, porque alguien se puede arrepentir y sí me arrepentí, pero por un ratito. Amén. Y lo encontramos que un poquito más tarde vuelve a hacer lo mismo, que de lo cual se arrepintió. ¿Usted ha visto gente así? Amén. Bueno, que los hay, ¿verdad? Pero yo voy a hablar de arrepentimiento genuino Amén. en el Señor. Donde cuando tú tuviste ese momento de arrepentimiento, sentiste dolor en tu corazón por lo que habías hecho, porque el Señor dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, y nosotros distantes de Él, haciendo lo que queríamos, estábamos viviendo una vida apartada de Él y en pecado. Entonces nos dio ese dolor en nuestro corazón. Por eso es que vemos nosotros que por lo general una persona que llega por primera vez y recibe un mensaje de salvación, ¿verdad? Y siente ese dolor en su corazón y esa gran necesidad, usted ve que las lágrimas le corren y le corren. Y están largo tiempo llorando y vienen al altar y reciben al Señor en medio de un llanto profundo. Santo. Y cuando ese arrepentimiento es genuino, mi amado, en ese momento está viendo ese cambio de mente, esa gran transformación que está ocurriendo ahí. Y la persona no se da cuenta en ese mismo momento, pero paulatinamente empieza a darse cuenta que dentro de sí empiezan a cambiar unas cosas. Amén. Así fue que me sucedió a mí. Yo me imagino que a ti también, ¿verdad? Amén. Que eso fue así. Ahora, cuando hay un verdadero arrepentimiento, entonces estamos supuestos a como resultado tener un cambio de conducta. Amén. No solamente de un patrón de pensamiento, sino un cambio de conducta. Quiere decir que lo que hacíamos antes ya no lo hacemos ahora. Lo que sabemos que a Dios no le agrada, no lo practicamos. Amén. Porque sin un arrepentimiento genuino, tiene que ser un cambio completo. Ah, bueno, estamos hablando. Eso debe ser así, ¿verdad? Y es lo que perseguimos, lo que el Señor quisiera ver en nosotros. Amén. Bueno, vamos a ver lo que dice Lucas en el capítulo 3. Lucas. Gloria a Dios. Versículo 8. Vamos a ver si pone bien la cita. A ver qué Biblia es. Sí, esa misma. Lucas 3, 8. Prácticamente dándole énfasis al principio de ese versículo. 3:8. El 3:8. ¿Lo puedo leer? Claro. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esas piedras. Fíjense, estoy dando énfasis a la primera parte de ese versículo, que es lo que está exhortando la palabra y el escritor sagrado en este momento. Hacer Pues frutos, ¿cómo dice ahí? Dignos de arrepentimiento. Dignos de arrepentimiento. Quiere decir que es el comportamiento, es la conducta que se espera de un corazón genuinamente arrepentido. Entonces yo quiero que sigamos la línea para que usted vea por qué razón son las cosas que permiten que Satanás huya de nosotros. Porque cuando hay un corazón genuinamente arrepentido, está amistado con Dios, está cercano al Señor, está viviendo una vida, un patrón de pensamiento diferente, no está practicando el pecado, su vida ha cambiado, pues no hay espacio ahí para que Él se introduzca. Amén. 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 Pero si por el contrario estamos viviendo una vida desordenada y digo, sí, no me arrepentí de estas cosas sí, pero de aquellas no, y practico estas y dejo aquellas tantas y tengo como diría mi mamá, un pie adentro y uno afuera. ¿Qué pasa ahí en ese escenario? ¿Te aprovechas? Ah, bueno. Nosotros nos hemos dado la tarea de mirar todas estas cosas para que sepamos en dónde es que está la fragilidad nuestra y en dónde es que Él nos puede tomar la ventaja. Y qué cosas son las que nosotros debemos hacer para evitar que seamos presa fácil de sus ataques.
Amén. que no va a dejar de lanzarnos, porque eso no va a parar, Ujú. pero tenemos que aprender a lidiar con ello, ¿verdad? Tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento, eso es lo que se supone que esté pasando con cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, podemos reforzar que la definición bíblica realmente de arrepentimiento es cambiar de mentalidad, que es lo que resulta en un cambio de acciones y de actitudes. Como también está dicho en no sé, alguien que busque, yo creo que copie Mateo 3:8, a ver si es que esa es la misma cita. Mateo 3:8, Mateo. yo creo que habla también de los frutos. Alguien que lo busque y me lo corrobore, por favor. Ahora bien, fíjense que el arrepentimiento de por sí no es un sentimiento. No es un sentimiento. No. Aunque incluye tristeza, porque cuando uno se arrepiente verdaderamente, como estamos hablando, pues da dolor y hay llanto y hay cierta tristeza, ¿verdad? Lo leo. 3:8. ¿Lo tiene? 3:8. Mateo. 3:8. Ajá, 3:8. Ajá. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Amén, el mismo que leí en Lucas. El mismo. Quería corroborar. Pero fíjense lo que le estoy diciendo, no es un sentimiento, aunque incluye tristeza, pero es una acción, es una acción. Es cambiar nuestra manera de pensar. Pastor iba a añadir. Sí, también Cristo dice en una ocasión también, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Entonces, otra vez está hablando Jesús del fruto, ¿verdad? Y hablando del fruto del Espíritu, que se supone que esté en cada uno de nosotros. ¿Verdad? Tiene que haber fruto, ¿no? Es imposible, porque el fruto es lo que identifica al cristiano. Eso es así. Hay dos cosas que están implícitas cuando nos arrepentimos genuinamente. ¿Cuáles son esas dos? Bueno, que eso lleva de por sí una confesión. Que confesamos realmente en lo que estamos mal, nuestro pecado, ¿verdad? Nuestra ofensa. Hay una confesión de por medio. Y no solamente eso, la otra cosa que lleva envuelta es renunciar a esa conducta y a ese pecado. Entonces, esas son las dos cosas que están implícitas en el arrepentimiento genuino, ¿verdad? Y como hablamos hace un momentito, algunos parecen arrepentirse por un tiempo, ¿verdad? Y de momento usted ve que dejan sus antiguas compañías, dejan los lugares a donde iban a cometer sus pecados, salen de la barra, del prostíbulo, de aquello, de los vicios, de tantas cosas, ¿ve? Pero usted ve que cuando esa acción no sale de un corazón genuinamente arrepentido, muy fácilmente duran un tiempito y vuelven y regresan al mismo escenario. ¿Usted ha visto casos así? Reinciden, sí. ¿Ha visto casos así en este caminar? Lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, en un proceso quizás de descuido, de enfriamiento y todo eso, se van deslizando y lo que hacen es que se van retirando y cuando venimos a ver están de nuevo practicando lo mismo. Sí, hay un ejemplo en la palabra que es el de, a lo mejor usted lo tiene ahí, que es el de cuando cae la semilla, que dice que cae en diferentes lugares, ¿verdad? A La diferentes parábola. personas y la reacción que tienen. Eso es lo que está diciendo es muy cierto. Hay personas que entran y lloran y te lo ve arrepentido y qué sé yo al momento, pero luego salen y ya. Eso Ahí es lo terminó porque fue un momento donde reflexionaron, pero lamentablemente la Amén. semilla, ¿verdad? Quizás lo que suele pasar en ocasiones también, la emoción toma un lugar a veces en esa reacción y es más emocional, pero no hay una convicción fuerte, ¿verdad? Genuina. Interna, que lleve a la persona a ese cambio, donde Dios interviene y hace tan tremendo trabajo en nosotros. Yo diría Amén. que ese es el milagro más grande que Dios puede hacer en un ser humano. Amén. Que nosotros podamos cambiar nuestra mentalidad, el enfoque que teníamos antes de eso y comencemos a ver la vida y las cosas de un punto de vista muy diferente. Amén. Sí, Señor. Fíjense que
Un corazón arrepentido lo que busca es el perdón de Dios y reconocer su necesidad espiritual. Amén. ¿Mm? Y por consiguiente, ahí mismo establece una relación íntima con su Hacedor. ¿Verdad? No hay cosa más hermosa que tener un corazón dispuesto para Dios, Amén. para que Dios haga ese trabajo en nosotros, Ujú. ¿verdad? Y cuando hay un corazón dispuesto y hay un verdadero arrepentimiento, pues entonces no estamos dejando espacio para que Satanás nos invada con sus mentiras. Y nosotros podamos permanecer, ¿verdad? Cuando nosotros venimos al Señor con un corazón arrepentido, amados, se rompen las fortalezas. ¿Se acuerda cuando hablamos en otra clase? Cuando Amén. esas fortalezas se levantan, esos muros que levantamos, ¿verdad? Todo eso se cae al suelo. Amén. Al Santo. arrepentirnos de nuestros pecados se evidencia que nosotros estamos impulsados por esa voluntad, damos ese paso voluntario, ¿verdad? Para que entonces Dios pueda hacer la otra parte. Amén. Esa vieja estructura de pensamientos cambia y nosotros literalmente experimentamos una liberación. Ya no le pertenecemos al enemigo, ¿verdad? Ya no nos regimos por lo que rige el mundo, ya entonces pasamos a un nivel espiritual donde el que gobierna nuestras vidas es el Señor. Amén. Amén. Entonces, cuando nosotros entonces nos rendimos un pecado o alguna falta, ¿verdad? O mantenemos en secreto, en silencio, esas cositas, ¿verdad? Que están por ahí ocultas y los dejamos atrincherados en el secreto nuestro, eso se convierte en verdaderos materiales para que el enemigo levante y, ¿verdad? Sus ataques y sus fortalezas en contra de nosotros, ¿verdad? Por consiguiente, cuando hacemos eso, lo que estamos es permitiendo el acceso al enemigo. ¿Por qué? Porque nuestra vida entonces tiene esas reservas, esas cositas escondiditas, y es como dejar una pequeña endija por donde él, Puede entrar. suficiente, poquitita, pero para él no sería poca, suficiente para que él se pueda introducir. Es decir, que nosotros debemos tomar bien en cuenta, ¿verdad? Y escudriñar nuestra vida Amén. y presentarle al Señor, ¿verdad? Cualquier cosa, llámese como se llame, que atadura, pecado, situación que tengamos, para que entonces el Espíritu de Dios nos ayude y podamos ser libres, para no darle oportunidad al enemigo. Acuérdese, amado, que ese enemigo contra el que nosotros luchamos usa nuestros pensamientos, y lo venimos diciendo desde el día número 1, es que usa nuestros pensamientos, ¿verdad? Para él asegurarse de tener acceso, y por ahí es que entra. Pastor. Hay un verso de la Biblia que dice que el que encubre su pecado, ¿verdad? No prosperará. No prosperará. Eso es. Pero dice, el que lo confiesa y se aparta de él. Amén. Con Hay proverbio. una condición. Confesión, no estamos hablando al hombre, estamos hablando a Dios. Se le confiesa el pecado, pero entonces tiene que apartarse de él. Amén. Porque si no se aparta de él, entonces va a tener la lucha, que el enemigo va a estar ahí todo constantemente. Porque te arrepentiste, pero no te quieres apartar. Entonces, si no te apartas, va a seguir ahí trabajándote y trabajándote hasta que te va a destruir. Eso es así. Ahí vemos ese cuadro tan claro. Pero están siguiendo la línea, me están entendiendo lo que les estoy tratando de transmitir. Sí, sí. O sea, ¿por qué el arrepentimiento genuino es una de las cosas que hace que el enemigo huya de nosotros? Amén. ¿Por qué? Porque va a producir en nosotros frutos dignos de arrepentimiento que no van a dar espacio para que él tenga ese acceso. ¿Ven? Por eso es que es una de las cosas que va a impedir su acceso hacia nosotros. Tenemos esa parte clara. Amén. Bueno, pues vamos a tratar con la segunda. Vamos a ver la humildad y vuelvo a hacer la pregunta. Entonces, ¿qué es humildad para ti? ¿Qué es ser humilde? Cuando decimos que una persona es humilde, Justa, ¿qué más? Obediente. Sumisa. Sumisa, ¿qué más? Se deja guiar. amorosa. Amén. Sometida. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando alguien es humilde. Tiene amor para los demás. Como dijo el pastor, sí.
Fíjense que cuando hablamos de la humildad, estamos hablando generalmente de una persona que es modesta, que no vive con mayores pretensiones, que no piensa que él o ella es mejor o más importante que los demás, que se coloca siempre en ese punto donde no se siente mayor a los demás. Fíjense que es una actitud virtuosa realmente. Amén. Que debemos observar principalmente delante de Dios. Amén. ¿Qué conlleva esto? Que cuando nosotros somos humildes delante de Dios, nosotros lo que estamos haciendo es que nos estamos rindiendo ante su autoridad. Amén. Estamos reconociendo su poder y nos rendimos ante su autoridad como que Él es el todopoderoso Dios. Amén. Y por encima de Él nadie más. Amén. Y nosotros nos colocamos ahí, literalmente, por decirlo de alguna manera, bajando nuestra cabeza, reconociendo su grandeza. Amén. Y mirándonos, ¿verdad? Con la misericordia tan grande que Él nos ha mirado y nos ha amado a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Desde el principio. Amén. Fíjense que la palabra nos exhorta y yo creo que copié una cita aquí en Primera de Pedro, si alguien la busca, Primera de Pedro 5:5. Mencionaron en dos Gloria, qué ocasiones el bien amor es hacia los demás y aquí hay un versículo bíblico que habla de eso. Primera de Pedro, el que lo tenga por ahí. ¿Alguien lo encuentra? Sí. Dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Tremenda palabra. Pero fíjense qué importancia cuando el versículo llega al punto que dice revestidos de humildad Amén. hacia los demás. Amén. Y da la razón. ¿Por qué? Dice ahí el por qué. ¿Por qué? Dígalo. Porque Dios resiste a los Porque soberbios Dios resiste a los soberbios. Y da y da gracia a los humildes. ¿Y qué hace? Da gracia Al humilde. a los humildes. Así que estamos hablando de que cuando nos colocamos en esa posición de humildad, entonces no le estamos dando espacio a lo que tanto le encanta al enemigo, el orgullo. Esa parte que es la contraria a lo que es el humilde, ¿verdad? El soberbio. La Biblia dice, la palabra de Dios, Dios mismo lo resiste, no le agrada a Dios. Amén. Y por ese orgullo fue arrojado él de allá arriba donde estaba, Amén. en el lugar privilegiado donde estuvo. Amén. Y fue arrojado. Pero cuando nosotros nos colocamos en esa posición, tampoco estamos abriendo una brecha para que Él tome ventaja sobre nosotros. Al contrario, si somos con un corazón humilde, sometido por sobre todas las cosas a Dios, no va a tener el espacio para buscar ventaja sobre nosotros. El Amén. humilde reconoce sus limitaciones y sus debilidades. Eso es así. Por eso es que lo somete a Dios. Ujú. El soberbio es lo contrario. Usted cuando está con soberbio, con una persona soberbia, todo lo sabe. Ujú. Es el más que de esto. Yo no, eso le pasó. No, pero a mí eso no. Eso a mí no me pasa. Que casi no admite corrección, porque No. piensan que todo Que está todo bien, para siempre. él. Ese era el otro punto que tenía, entonces me adelantó, pero ahí estoy. I'm sorry, Es el consciente, realmente es el consciente de nuestras limitaciones y nuestra insuficiencia. Cuando nos colocamos en esa posición, estamos entonces en una posición vulnerable para que el Espíritu Santo bregue con nosotros. Amén. ¿Verdad? Amén. Y nos ayude, volvemos otra vez a reforzar, nos Amén. ayude en nuestras debilidades, en esas Amén. limitaciones. Nos colocamos en humildad, ¿verdad? Y entonces, ¿qué más y qué mayor ejemplo que el del mismo Señor Jesucristo? Vamos Amén. a Filipenses 11, 5 al 8, que tenemos ahí una cita bíblica que
que habla, Gloria al que vive Jesús. Filipenses 5. no, 11. 11, 5 al 11. Filipenses. Sí. Sí. 11. 4. Ay, padre, pero es que yo ¿Qué tú me dijiste? 11. Filipenses, es al Pero revés. una cosa, que eso yo creo que debe ser 2. Ok. Ahora sí lo veo. Pusiste todo parito. Filipenses 2. 2. 2, perdonen eso. 2, 5 y 8. Tan despierto, pastor. Vamos a ver si es verdad. Ayúdenme ahí. ¿Dos qué, perdón? 2 de 5 al 8. 5. Vamos a hacer el 5. A mí me lo robaron. Estoy yo buscando también aquí, a ver si es verdad. No lo La maldad cogió mal. Yo no estaba, ¿para dónde cogí? Ay, María. Y haya puesto en vosotros este servicio también en Cristo Jesús. Perdón. 2, 5, Ay, padre, Señor. 8. En el 2:5. Estamos mal. También. Haya puesto en vosotros este servicio también Cristo Jesús, Sí, el ese, cual siendo ese. en forma de Dios no estimó el ser igual Ajá. a Dios, Igual a Dios. como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de un siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de Y muerte de cruz. Gloria a Dios, Wow. santo. Ese es el versículo, perdonen la maestra. Puse 2 palitos y dije 11. Amén. Fíjense que dice muerte de cruz. Cuando dice, Ajá. y cuando él especifica muerte de cruz, porque era maldito todo aquel que era colgado en madero. Ujú. Pero fíjense que es el ejemplo máximo Amén. Ujú. de sometimiento y humildad. Todopoderoso. Que no escatimó, como dice ahí, y se sometió de tal manera. Ese es el ejemplo más grande que nosotros tenemos, ¿verdad? Delante de nuestra consideración en esta hora. Fíjense que realmente la humildad es que rindamos nuestra alma al Señor. ¿Mm? Cuando se es humilde no se presume, Amén. ¿verdad? Somos sencillos, somos modestos. ¿Mm? Cuando nos rendimos a Dios en total humildad, no hay espacio para permitir las obras de Satanás. Ujú. Entonces hay un versículo muy tremendo que nosotros lo hemos citado una y otra vez, y de ahí nos vamos a Santiago, capítulo 4, versículo 7. Gloria a Dios. ¿Capítulo qué? 4. 4, 7. 4, 7. Lo leo. Lo leo. ¿Sí? Someteos pues a Dios, resistid al diablo Y de y huirá de vosotros huirá. vosotros. Amén. Ujú. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. ¿Sigo? Amén. No, Ah, ¿está bien ahí? Está ahí. Ok. Pero fíjense que el versículo comienza diciendo, someteos pues A Dios. Adiós. a Dios, Resistid resistid al diablo Y huirá de Y huirá y vosotros. huirá vosotros. de vosotros. Prácticamente, amado, ese versículo en sí mismo es como un monumento espiritual a la guerra espiritual. Amén. Porque nos está diciendo realmente lo que nosotros tenemos que hacer cuando Someterse, declaramos, someterse. ¿verdad? La guerra al enemigo, ¿verdad? Cosa muy importante. Resistencia, ¿qué le tenemos que hacer? Amén. ¿Ah? Sometimiento primero Amén. y luego resistencia, ¿verdad? Amén. Sin embargo, aunque ese versículo es literalmente un monumento a la guerra espiritual, sin embargo, solo, mi amado, en el contexto del arrepentimiento, de la humildad y de la posesión de un corazón limpio, Amén. es que encontramos que verdaderamente Satanás huye de nosotros. Amén. Amén. No hay de otra manera. En ese contexto, Ujú. si aprendemos a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, Amén. simplemente estaremos reconociendo que no podemos resolver todos nuestros problemas por nosotros mismos, que lo necesitamos a Él, que lo reconocemos a Él como el Todopoderoso, que es el que nos va a asistir y nos va a ayudar a salir al otro lado. Tengo una cita ahí de 1 de Pedro 5:6. 5, 6. Encuentre primero,
Gloria al que vive, Jesús. ¿Lo leo? Ajá. Humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. La misma. Soltándonos la palabra. Delante de quién nos tenemos que humillar. Delante del Señor, Delante de de la Dios. mano poderosa de Él. Y cuando fuera tiempo, entonces Él nos exaltará. Amén. Pero tenemos que empezar por ahí. Amén. Mientras nosotros esperamos en Dios, morimos a nosotros mismos. Amén. Porque nos estamos humillando, ¿verdad? Reconociendo su grandeza y su poder. Estamos nosotros muriendo a nosotros mismos, a nuestras maneras, a nuestra propia voluntad, sometiéndonos a Él. Así estaremos nosotros viviendo para hacer, ¿verdad?, buena la voluntad de Él en nuestras vidas, ¿verdad? De la manera que Dios quiere que nosotros vivamos. Satanás siempre quiere empujarnos a actuar en nuestra carne. ¿Cuántos saben eso? Ujú. Wow, ¿y cómo nos empuja? Santo. El salmista lo dijo, literalmente, que fue Me empujado con empujaste con violencia. violencia Amén. para que me, Pero me encanta cuando hay una coma ahí detrás y dice, pero me levantara aquí. me ayudó Jehová. Amén. Que es lo mismo que sucede con nosotros. El enemigo nos empuja con violencia, pero ahí tenemos nuestro paracleto, Espíritu El Santo de Espíritu Dios. Santo. Él viene, nos asiste y nos ayuda, ¿verdad? Él siempre quiere empujarnos, impulsados, ¿verdad?, para que actuemos en nuestra carne y seamos impulsados por la impaciencia. Ujú. Cuando estamos siendo afligidos en medio de un ataque tremendo del enemigo, la impaciencia nos rodea y nos quiere impulsar a actuar con rapidez. ¿A cuánto le ha pasado eso? Amén. Santo. Tenemos que honestamente decir, sí, me ha pasado a mí. Amén. Claro que sí. La impaciencia a veces lo que se torna es un signo de orgullo y es la única respuesta, la única respuesta al orgullo es la humildad. Amén. No hay otra manera. O sea, el orgullo se quebranta con la humildad. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros permanezcamos en esa posición de humildad delante de nuestro Dios, para no dejar esa brecha ahí, ¿verdad? Fíjense que la fuerza de la humildad construye un muro espiritual alrededor de nuestra alma. Amén. Gloria. Que lo que va a hacer es que va a impedir que nosotros entremos en situaciones peores de las cuales el enemigo se aprovecha, como por ejemplo contienda, competencia con otro, ¿ah? Y quizás, quién sabe, la lista tan grande de cosas que en nuestra humanidad nos irritan, nos provocan para que actuemos de una forma diferente, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que nos roban la paz. Santo. Nos empujan y nos roban la paz. Amén. Pero si nosotros permanecemos humildes en nuestro corazón, vamos a recibir abundante gracia de parte de Dios. Amén. Y Gloria a Dios. Satanás quedará desarmado en todos los frentes que levante en contra de nosotros. Por eso es que es tan importante. Y sabe que es una llave vital para vencer al enemigo, la humildad. Bueno, eso no lo identifica a él. Al contrario, por lo tanto, es algo que si lo ve en nosotros, no tiene terreno, Amén. porque no puede trabajar con nosotros. Santo. Tenemos Aleluya. 15 minutos más, vamos a ver si podemos cubrir la tercera parte. La tercera cosa que les dije, un corazón limpio. Amén. Y bueno, si les pregunto entonces en esta noche, un corazón limpio, ¿cómo tú lo describes? Si vas a describir un corazón limpio, ¿cómo sería? ¿Cómo sería un corazón limpio? ¿O cómo debe ser? ¿Cómo debe ser un corazón limpio? Honesto. Honesto, amoroso, Puro. Sincero. Qué hermoso, ¿verdad? Sincero. Pero fíjense, sincero. Bueno, podríamos estar toda la noche haciendo una lista aquí de las cosas que pensaríamos nosotros que debiera reflejar un corazón limpio. Yo Humillado. diría como que sin malicia, porque un Humillado. corazón que está limpio, no está maquinando maldad. Ni diciendo esas cosas, ni ¿verdad? pensando en cosas que no tiene que pensar. Pero fíjese, cuando nosotros nos vamos al contexto bíblico de lo que la palabra nos enseña, de lo que es el corazón puro, limpio, ¿verdad? Ese corazón puro lo que representa
es lo que realmente somos nosotros en el interior. Ujú. ¿Es así o no es así? Amén. De la abundancia, pues. Habla la boca. Ese versículo que lo sabemos y lo podemos recitar una y otra vez, una y otra vez. De esa abundancia Amén. que hay ahí va a hablar la boca, porque si ahí dentro lo que hay es cosas limpias, lindas, que proceden de parte de Dios, eso es lo que va a fluir de nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que se va a reflejar en la vida nuestra, ¿verdad? En un corazón que esté limpio, ¿verdad? Fíjense que un corazón que es limpio está libre de hipocresía. Amén. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? en eso? Amén. Está libre de hipocresía, ¿verdad? Ese corazón que es limpio y es puro, sus sentimientos, sus deseos, ¿verdad? Sus motivos para las cosas que hace son limpios, son puros. Amén. Pero cuando eso no es así, las cosas que se manifiestan ahí, que fluyen, no son limpias, no son puras, no le agradan a Dios. Un corazón lleno de esa limpieza y esa pureza en Dios está lleno de amor, Amén, que eso es lo importante. ¿verdad? Y no solamente de amor, sino de gratitud a Dios. Tenemos un corazón agradecido y fluye de nuestro ser interno ese agradecimiento, y por consiguiente nuestras acciones y nuestro pensar pues va de acuerdo con eso, con ese agradecimiento. Por lo tanto, son cosas que fluyen de nosotros y que le agradan a Dios. Amén. Amén. Cuando hay una persona que tiene un corazón puro y limpio, esas personas son personas que tienen paz, que experimentan la paz, porque no están maquinando, ni están llenos de malicia, ni de maldad, ni de pensamientos perturbadores, ni nada de eso, porque lo que fluye fluye como, no sé de qué manera yo podría dar un ejemplo, como con una suavidad. No sé si me entienden lo que le quiero decir, porque fluye en esa misma sutileza, en esa misma suavidad, porque esa paz descansa en ese corazón que es limpio, que es puro, ¿verdad? Y eso es muy hermoso. Fíjense que la palabra garantiza, en la palabra se nos garantiza que los que son de limpio corazón, ¿qué dice la Biblia? Verán a Dios. Adiós. Wow, eso es algo tremendo. Amén. Por eso es que yo quiero que no pierdan de perspectiva por qué estamos señalando esos 3 puntos. Amén. De que son suficientemente poderosos para que Satanás huya de nosotros. Amén. Acuérdense que eso es lo que estamos evidenciando aquí. Entonces, si la palabra de Dios dice que los que son con un corazón de esa naturaleza verán a Dios, Amén. el enemigo no tiene nada que hacer ahí, Ujú. porque garantiza una tremenda bendición de ver el rostro del Señor, de estar en su presencia y que Dios se agrada, ¿verdad? Margarita, ¿iba a decir algo? Sí. En el Salmo 45:1 dice: rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Porque eso es lo que suele Eso es lo que pasar. fluye. Cuando fluye, ¿verdad? Ujú. Esa paz y ese estado de pureza y de limpieza en nuestro Amén. corazón, ¿verdad? Fíjense que no solamente eso, la palabra llama bienaventurados Amén. a Los los de que limpio son de Amén. De limpio corazón. porque ellos verán. ¿verdad? Y garantiza que podremos ver el rostro de Dios. ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Es decir, que podemos concluir que en un corazón limpio hay presencia de Dios. Amén. Y si hay presencia de Dios, pues no hay lugar para enemigos. Amén. Amén. No hay Gloria a espacio, Dios. no cabe ahí. No Amén. tiene nada que ver Qué lindo es. con nosotros.
Porque cuando ese corazón está limpio, ese espacio está ahí para que el Espíritu Santo more y nos siga transformando y nos siga cambiando. Amén, Y siga gloria a fluyendo de nosotros otro lenguaje, otra manera de hablar, otra manera de actuar, otra manera de ver a nuestro semejante. Amén. Y eso va a fluir en una bendición hermosa que va no solamente a darte ese bienestar, sino que se va a poder ver evidenciada en tu rostro. Porque Amén. esa bendición hermosea nuestro rostro. Amén, gloria a Dios, sí, Señor. Mire qué cosa más hermosa. Eso es así. Pero qué tremendo, usted vio como, y lo ha visto en la palabra, como el salmista con tanto empeño le pidió al Amén. Señor que creara en él un corazón nuevo. limpio y que renovara un espíritu recto delante de dentro Dentro de mí. ¿Sabe que eso está en ese Salmo Salmo 51 que 51. hemos escuchado hablar? Amén. Necesitamos tantas veces que se nos han Ujú. predicado tantos mensajes y que todavía hoy podemos seguir hablando de ahí. Amén. Y que es una palabra que en clases anteriores Hermoso. hemos usado y que debe ser nuestra oración también constante. Dios mío, crea en mí ese corazón Amén. limpio. Sí, No Señor. que vamos a andar por ahí en una perfección, porque perfecto solo es Dios. Amén. Pero nosotros en nuestra naturaleza podemos empeñarnos en que el Espíritu Santo nos ayude para nosotros poder evidenciar un corazón limpio. Y cuando alguna cosa se asome que quiera dañar, empañar, afear nuestro corazón, nosotros hagamos resistencia a Amén. eso, como la palabra nos dijo Amén. ahorita, porque sabemos que eso procede del enemigo y nosotros estamos llamados a resistirlo para que tenga que huir, a no darle cabida a Amén. esas cosas en nuestra vida. Amén, amado. Amén. Fíjese que el proverbista nos exhorta también a ser sabios para enderezar nuestro corazón al camino. Eso está en Proverbios 23, 19. ¿A cuál camino? A enderezar nuestro camino. ¿Cuál camino? Al camino de Dios, de sus estatutos, de sus mandamientos, Amén. de su palabra, de lo que Él quiere para nosotros. Entonces nos exhorta a nosotros a buscar en Dios esa sabiduría para nosotros poder encaminar nuestro camino de tal manera que podamos agradarle a Él, ¿verdad? Con toda nuestra vida, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Sobre todas las cosas, nosotros inclinando, ¿verdad? Inclinados siempre hacia el amor de Dios. Amén. Que no me cabe en mi cabeza que en un corazón lleno del amor de Dios Ujú. el enemigo pueda hacer un trabajo devastador. Ujú. Porque el amor es la esencia de lo que es Dios mismo. Amén. Amén. Si Dios es amor y ese amor fluye en tu vida, en tu corazón, en tu interior, el enemigo no tiene ninguna parte ahí. Amén. No puede fluir. Amén. Amén. Nosotros Amén, gloria a tenemos que Dios. procurar caminar en ese amor. Pero, perdón, Proverbios que 19. 23, 19 al revés. 23, 19. 23. Entonces, de lo que hablé de pedirle al Señor que encamine nuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo, son bien importantes. Segunda de Tesalonicenses 3:5. Ese versículo que habla de eso que les mencioné. El Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Segunda Tesalonicenses ¿qué? 3:5. Hay dos frutos ahí del Espíritu. Ujú. Amor y paciencia. ¿Alguien lo encontró? ¿Lo quieren leer? Sí lo Te tengo. lo Sí, digo. amén. ¿Perdón? Te lo digo. Sí, tú lo leíste. El Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Amén. Amén. Tremendo. Está claro, más Importantísimo. claro. Estamos No canta un gallo, como dice. entrándonos buscando la palabra. Amén. Una cosa que tenemos que tener bien en cuenta, mi amor, en cuanto a este asunto de tener el corazón limpio, es que necesitamos reconocer, mi amor,
que necesitamos la intervención de Dios Amén. Amén. Sí, Señor. para poder limpiarlo, Amén. Amén. ¿verdad? Porque verdaderamente por nosotros mismos, No, no puede. ¿usted cree que puede? No. No. Búsquese lo que dice Proverbios 29. Gloria que vive Jesús. ¿Qué dice Proverbios 29? Ya mismo todo eso. Se lo llevaron. 29, ok, lo leo. Ajá. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. Dos preguntas. bien. Tremenda pregunta. ¿Podrá alguien responder? Yo puedo decir que yo he limpiado mi corazón y yo puedo decir que estoy limpio. Estaría Estoy de mi mintiendo. No hay pecado. bisturí que entre. El porqué de las preguntas, El de Cristo. el porqué de esas preguntas que nos confrontan con tal realidad, para que de verdad nosotros podamos reconocer que por nosotros mismos no podemos. Amén. Necesitamos la intervención Amén. de Dios. Por eso es tan importante que mantengamos ese vínculo, porque Amén. necesitamos esa ayuda. Es tan importante que hay otro verso que dice en la misma escritura que del corazón salen los adulterios, Amén. fornicación, Todas las o cosas. sea, todo el pecado. Ujú. ¿eh? Entonces, sí, el único que puede limpiar eso es Cristo, Ujú. Eso es así. no hay otro. Es decir, mi amado, que se hace sumamente importante Ujú. que reconozcamos que necesitamos la ayuda de Dios. Amén. Y no podemos desvincularnos de esa relación con nuestro Dios, con el Espíritu Santo que está ahí para asistirnos, para que nosotros podamos salir victoriosos Amén. en medio de los ataques del enemigo Santo. y podamos vivir una vida, ¿verdad? Amén. En esa victoria que ya Él compró a un precio tan alto para ti y para mí. Amén. Amén. Fíjense que hemos visto esta noche esas tres cosas tan importantes. ¿Cuál fue la primera? ¿Qué hace que Satanás huya de nosotros? Arrepentimiento. El arrepentimiento ¿Cuál arrepentimiento? ante Cristo. El genuino. Genuino. El arrepentimiento genuino. La segunda cosa, La humildad. la humildad. ¿Verdad? Y la tercera, El corazón limpio. Limpio. que no se nos puede olvidar ninguna de las tres. ¿Ya? Amén. El texto que estaba pensando es Marcos 7:21, que dice, porque de dentro Ujú. del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios y por ahí para abajo. La lista es tremenda. Amén. Y de ahí es que sale. La contraparte. ¿Sí vas a decir algo? Y en Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas vestido de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz, otro fruto del Espíritu. Otro más. Ahí está. Colosenses, ¿qué? 3:14. Pero eso también se añade a esos frutos que son dignos Ajá. de Exacto. arrepentimiento. Todo junto. Ahí estamos reforzando eso. En Amén. cambio, si vemos la contraparte y vemos que alguna área de nuestro corazón o de nuestra mente no se ha rendido verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo, usted puede estar seguro que tiene un área vulnerable para que el enemigo haga estragos. en su Amén. vida. Amén. El corazón limpio ante la presencia del Señor, podemos resumir que no anida en él maldad. Amén. No se alimenta, un corazón limpio se alimenta de buenas cosas Amén. Amén. y no le da cabida a la mentira, Amén. ni tampoco a las conversaciones deshonestas, Amén. ni a la vulgaridad, ni a todas esas cosas que vienen por ahí, a la hipocresía menos todavía. Amén. Por lo tanto, mi amado, un corazón limpio nos acerca a Dios y por consiguiente, Satanás no tiene espacio entonces para bregar con nosotros. Amén. Así que, qué bueno es el Señor que pude terminar los 15 minutos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero de cierto, mi amado, en esta noche esa parte la pude concluir. Nosotros tenemos que disponernos de todo corazón a prestar atención a lo que el Espíritu de Dios nos está trayendo a través de toda esta Amén. enseñanza. Amén. ¿Por qué, mi amado? Yo estoy segura
que si yo les pregunto, tal vez me levantaría la mano todo el mundo diciendo, hermana, yo tengo una batalla tremenda, estoy luchando con esto, con lo otro. El enemigo me está atacando por aquí, por allá. Yo puedo levantar, ¿no?, las dos manos, los dos pies, porque tendría que decir, Todos tenemos batalla. ciertamente estamos experimentando esos ataques tan tremendos, pero si bien es cierto eso, por el otro lado, más cierto aún es todavía que contamos con la ayuda poderosa del Dios del cielo. Amén. Y que nos está enseñando a permanecer en victoria en medio de esos ataques. Amén. No me voy a cansar de decírselo, mi amado. Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales. Tenemos que estar alerta. Porque si no estamos alerta en nuestros sentidos espirituales, fácilmente somos presas del enemigo. Y créanme, mi amado, que los ataques son fuertes y si no estamos listos, de verdad nos lleva hasta el suelo. Pero gloria al Señor que en esta noche yo misma puedo decir que esta noche he conquistado una victoria más. Amén, gloria a Dios. Porque usted no tiene la idea de cómo yo he pasado mi día y con qué yo he tenido que luchar en este día. Pero gloria al Señor, porque yo digo, imposible, Señor, porque yo estoy enseñando una cosa que voy a practicar. Amén. Y yo me paro aquí en el nombre del Señor. Amén. Así que la victoria es nuestra. Vamos a estar de pie, mi amado. Yo quiero hacer una oración y el pastor después nos despide.